Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva edición del podcast InfoDataLine, información para la construcción inteligente en su edición 2026, temporada 4. En esta oportunidad estamos acá con el gran amigo Bernardo, que tiene con nosotros de relación y de amistad muchísimos años. Y bueno, nos une una pasión, que es la pasión por la gerencia de proyectos y por supuesto por la gerencia de la construcción. En este caso, que vamos a tratar con Bernardo, con su vasta experiencia en el área de consultoría y todo lo que tiene que ver con la preparación, que ha preparado Bernardo muchísimos colegas nuestros, sí, y no colegas en el área de la certificación profesional para el ejercicio de la gestión de proyectos, ¿no? Del PMI. Vamos a hablar de esta evolución magnífica que ha tenido la historia contemporánea de la gestión de proyectos, desde versiones antiguas hasta llegar a esta versión del PMBOK 8, que vamos a ver cómo nosotros la integramos, todos estos conceptos, toda esta evolución, Bernardo, que es lo importante ver cómo nosotros ayudamos a los colegas, a los gerentes, a las constructoras, a la empresa, y sobre todo en este escenario que estamos viviendo hoy en el 2026, que es la necesaria inserción de Venezuela con esas metodologías, con esos estándares que tienen aplicación a nivel internacional, y que para ser competitivas las empresas nacionales y los profesionales venezolanos debemos también ponernos en armonía con esos estándares. Así que bueno, le doy la bienvenida a Bernardo, que vamos a hablar sobre estos temas del PMBOK y de su aplicación en la gerencia de proyectos, y particularmente el área que nos interesa, que es el leitmotiv de este podcast, es el área de la construcción. Así que bueno, bienvenido Bernardo. Bueno, gracias Leonardo, es un placer estar con todos ustedes hoy hablando de la gerencia de proyectos aplicada a la gerencia de la construcción. PMI, Project Management Institute, ha venido en el tiempo liberando, digamos, mucha información a través de las diferentes ediciones del PMBOK. Yo recuerdo la segunda, muy tenuemente, la tercera edición, la cuarta, la quinta. Que es la que ustedes están viendo ahora. La quinta. Pero la sexta edición tuvo un impacto muy alto en la familia de gerencia de proyectos, en gerentes certificados o no certificados, miembros del PMI, porque recuerdo que introdujo un tema que era importante para PMI en aquel momento, que era la parte ágil. A través de la guía ágil, que ustedes están viendo ahora en este momento, tanto la sexta edición como la guía ágil salieron en el año 2017, pero PMI dejó un espacio de tiempo, como quien dice, para madurar la guía y después hacer la parte, digamos, de la certificación PMI-PMP, Project Management Professional. En mi experiencia, yo les puedo decir que a lo largo del tiempo en el sector construcción, oil and gas, que es de donde vengo, ciertamente yo aplicaba conceptos de gerencia de proyectos en el año 1991. Eso quiere decir que por mucho tiempo, Leonardo, yo me topé con esta guía y hubo un momento pues, en el cual dije, bueno, por ahí debo de seguir. No obstante, les quiero comentar que aparte del PMBOK, existe PRINCE, que es un estándar de Inglaterra, Association for Project Management, APM, que también es inglés, está Lean Construction. Entonces, no solamente hay un solo estándar en el mundo, hay varios estándares de gerencia de proyectos, pero en América la visión del PMI pues, ha ido evolucionando con el tiempo y hay más adeptos exactamente al uso e implementación de la gestión de proyectos usando una guía de buenas prácticas. Cuando llegue, Leonardo, la octava edición, que es la que tenemos aquí ahorita, impresa, que la están viendo en pantalla, nos preguntamos cómo consolidamos estos conceptos con el tema construcción. Y le comentaba a Leonardo que a través de su libro de gerencia de la construcción, donde hay conceptos muy sólidos, extremadamente sólidos, y que hemos utilizado y reutilizado a lo largo del tiempo, tenemos que hacer, me refiero a este libro, que es reciente, sencillamente es muy reciente, cómo consolidamos esto con esto,
Yo les decía que tenemos exactamente algo que nos permite agarrarnos, que es el famoso tailoring, que nace con el PMBOK séptima edición, y que es un concepto muy sencillo, porque en esta guía séptima edición, que es totalmente ágil, con algunos conceptos ciertamente que se pueden aplicar y otros que no en la construcción, es cuando tú defines el enfoque, y el enfoque solamente es decir, el ciclo de vida es predictivo, es adaptativo, es híbrido, y cuando hablamos de edificios inteligentes o ciudades inteligentes, es totalmente híbrido, porque hoy los edificios pues no tienen ascensorista, los sistemas de aire acondicionado, los hidráulicos prácticamente están automatizados. Entonces la automatización, la digitalización, pues hace posible esos milagros en esta época. Entonces ese tailoring nos permite, Leonardo, saber que en tu guía, ¿verdad? Tenemos que decir algo con respecto al 8. Vamos a seguir hablando de grupos de proceso. No obstante, el PMI en la octava edición lo renombró, pero sabemos que no son fases y que son procesos porque nos los dieron desde la tercera edición. Y bien remarcado, porque hay gente que decía, bueno, estoy en la fase de planificación. Pues la fase tiene que ver con el propio proyecto. Una ingeniería conceptual, una básica, detalle, procura, construcción, precomisión o comisión, sobre todo en el sector petrolero y en el sector construcción, arquitectura, ingeniería, procura y construcción, y posiblemente un precomisión para que todo funcione bien. Hoy día, en este año 2026, donde vemos una gran oportunidad para los profesionales venezolanos de seguir expandiendo el conocimiento, creo que es importante esta actividad que estamos hoy desarrollando y las que se han venido desarrollando. ¿Por qué? Porque le estamos permitiendo a ellos, a nuestros colegas, ingenieros, arquitectos y afines, entender qué es la gerencia de proyectos, cómo se aplica en una obra. ¿Dónde están muchas veces los grandes errores de muchas organizaciones contratistas o subcontratistas o consultores? Que posiblemente comentan de que un cronograma y de una curva de avance o de costo es suficiente. No, esto va mucho más allá, porque cuando hablamos de gestión nos referimos exactamente a ese rol que tiene un project manager de dirigir, liderar, conducir a un equipo de alto desempeño para generar valor y producir beneficios en el siglo XXI, en el año 2026. Y para eso es importante el conocimiento, como tú lo sabes, Leonardo, de todo esto. Y ustedes dirán, bueno, pero estudiamos todo esto en el tiempo, lo fuimos estudiando, lo fuimos analizando y fuimos evolucionando con él al mismo tiempo. Pero algo que también es importante es la experticia, es la experiencia de nuestros colegas para hacer una buena gerencia. Un día me preguntaba en un curso, Leonardo, que si un gerente de proyecto tenía que ser un político. Yo le decía, sí, tiene que ser un político, pero tiene que tener habilidades blandas, soft skill, comunicación, liderazgo, pensamiento crítico, control de las emociones. Entonces, significa que no solamente el ser gerente de proyectos significa hacer un programa, hacer una estructura de glose de trabajo. Alguien que me comentaba por LinkedIn, bueno, Bernardo, pero aquí sigue estando la EDT. Sí, yo sé que está la EDT, yo sé que está el programa, yo sé que a lo mejor está valor ganado, pero a la final lo que nos interesa para ustedes, colegas, que nos ven, que nos escuchan a través de este podcast y de otros tantos que en el futuro haremos y compartiremos con ustedes, es decirles cómo hacemos posible que esta guía 8 del PMBOK del PMI pues sea visible, transparente en procesos constructivos. Y por eso nosotros nos reunimos, los expertos, que hemos en el tiempo traducido lo que es la gerencia de proyecto y la gerencia de construcción, para que nuestros colegas entiendan a través del conocimiento científico y de la experticia de ambos en el sector constructivo, cómo se aplica esto, y que realmente observen algo. El nombre es buenas prácticas, y el hecho de ser buenas prácticas es que la hemos probado tantas veces y nos ha ido tan bien que seguimos creyendo en esta filosofía de gerencia de proyectos. Y ahí vamos a hacer nuestra primera pausa en este segmento.